Neville Goddard, 2 de mayo de 1969. Eres un ser cósmico. Esta noche quiero que piensen en Cristo como un ser cósmico que contiene a todos en sí mismo. Habiendo muerto por todos, este único ser está en todos y resucitará en todos. Solo un ser puede resucitar, porque solo un ser cayó. Habiendo destruido deliberadamente su templo en la caída, Dios, este único ser, está reconstruyendo su templo con los redimidos, para que se convierta en algo mucho mayor de lo que era antes de su destrucción. Un ser, que contiene a todos en sí mismo, cayó a este mundo de muerte para individualizarse como ustedes, como yo. Ese mismo ser resucitará en todos nosotros, individualmente, y cuando lo haga, el nombre divino, Señor, será conferido a la persona en quien resucitó. En la maravillosa carta de Pablo a los Corintios, nos dice: de ahora en adelante, no considero a nadie desde el punto de vista humano, aunque una vez consideré a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo considero así. ¿Por qué? Porque Pablo fue guiado de la tradición al autodescubrimiento. Decidido a destruir a quienes creían en un Salvador distinto del que le habían enseñado, Pablo descubrió que el Cristo del que hablaban era un modelo de salvación contenido en cada hijo nacido de mujer. Fue Pablo quien dijo: cuando agradó a Dios revelarse en mí, no consulté con carne ni sangre. El modelo se desarrolla de una sola manera, y Pablo intentó describir cómo se desarrolló en él. No puedo encontrar el verdadero detalle en su descripción, pero Pablo sí nos dice que imitemos a Dios como hijos amados. Ahora bien, para imitar a alguien o algo, primero hay que verlo u oírlo. ¿Cómo se puede imitar algo que no se puede ver ni oír? Mi propósito es enseñarles cómo imitar a Dios como un niño querido, pues la imitación solo se logra al oír lo que sucedió y creerlo. Ahora bien, se plantea la pregunta: ¿cómo pueden los hombres imitar a aquel a quien nunca han oído, y cómo pueden oír si no hay un predicador? ¿Y cómo puede haber un predicador si no es enviado? La fe proviene de lo que se oye, y lo que se oye viene de predicar a Cristo. Sí, cuando les digo que salí del Padre, aceptan mis palabras y creen que les digo la verdad, entonces pondrán toda su esperanza en esta promesa y en su cumplimiento en ustedes. Les digo, un ser cayó para convertirse en todos, y un ser se elevará en todos, según cada uno sea llamado según su propósito. Yo fui llamado, en 1959. Él puede llamarlos esta noche, pero cada uno de nosotros será llamado individualmente por el mismo ser que se eleva en todos. No puedo concebir nada comparable a esto, pues a menos que nazcamos de lo alto, permanecemos en el mundo de la muerte, dando vueltas a la rueda del retorno una y otra vez. Puedo asegurarles, por lo que sé desde mi visión interior, que todos escaparán. Dios no dejará ni una sola parte de sí mismo en el mundo de la muerte. Él es un solo ser que, conteniéndolo todo, cayó en el mundo de la muerte. Ese mismo ser, resurgiendo en cada uno, individualmente según su propósito, reconstruye su templo con los redimidos. Si quieres imitar a Dios como un hijo querido, primero debes tener un modelo a seguir. Esto aplica en todos los ámbitos de la vida. Debe haber un molde en el que se vierte el metal fundido para formar una pieza. Jesucristo es el molde que debe ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. La perfección es un estado fundido al que debes ser reducido. Tu cuerpo físico, al ser quemado, se reduce a polvo, por lo tanto, no puede ser este cuerpo el que se reduzca a un estado fundido. No. No es tu cuerpo físico, sino tu cuerpo espiritual. El cristianismo se basa en la afirmación de que se produjo una serie de acontecimientos en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. No tiene nada que ver con ningún individuo externo. La historia de Pablo, que precedió a los evangelios por 20 o 25 años, no se centra en lo que le sucede al individuo entre la cuna y la tumba. Si aquel a quien llamaban Jesús era carpintero, albañil, picapedrero o proxeneta, a Pablo no le importaba. Solo le interesaba lo que le sucedía a cada individuo. Pablo sabía que había despertado del sueño de la vida, pero no podía compartir sus experiencias con otros excepto con palabras.
Se nos dice que pasó sus últimos días de la mañana a la noche hablando del reino de Dios e intentando persuadir a otros acerca de Jesús, y algunos creyeron mientras que otros no. Esto es cierto en este mundo en el que vivimos. Cuando cuento lo que me sucedió, individualmente, mis experiencias son tan inusuales que la persona promedio no las acepta. Ellos, aún en el mundo del César, están más preocupados por cómo ganar ese dólar extra que en el mundo eterno de la vida. Aunque este mundo de muerte es temporal, continuará como si fuera eterno, hasta que la persona escuche la palabra de Dios y responda con fe, depositando su esperanza plenamente en la gracia que le llegará con la revelación de Jesucristo en su interior. Ahí es donde cayó el ser único que nos contiene a todos. Fue un acto deliberado, necesario para expandirse más allá de lo que era antes de la caída. No hicimos nada malo que justificara nuestra caída, más bien, deseamos entrar en este mundo de muerte. Acordamos tomar sobre nosotros estas vestiduras muertas, ser esclavizados por ellas y vencerlas. Lo hicimos con la plena confianza de que aquel que nos contenía a todos, nos redimiría a todos. En el capítulo 32 del libro de Deuteronomio se nos dice: Él ha establecido límites al pueblo según el número de los hijos de Dios, por lo tanto, cada hijo es una vestidura que viste un hijo de Dios, y Dios no abandonará a ninguno de sus hijos en este mundo de muerte. Más bien, cada hijo ascenderá, individualmente, a la comprensión de que Él es Dios Padre, ya que todos formamos ese ser único que es Dios y Padre de todos. Cuando hablo de Jesucristo, no me refiero a un hombre, sino a un modelo. Al igual que Pablo, ya no considero a Cristo desde una perspectiva humana. Antes lo consideraba así, pero ya no. Ahora lo veo como un modelo de salvación que comenzó a desarrollarse en mí en 1959, cuando desperté en mi cráneo. Hasta ese momento, yo, como tú, no tenía ni idea de que estaba enterrado allí, pero, como me ocurrió, ahora profetizaré por ti. Un viento tormentoso te poseerá, y despertarás en tu interior para descubrir que estás sepultado en tu cráneo, del cual emergerás. Ese será tu nacimiento desde arriba, del que habla Juan. Si no naces desde arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. Este reino es la nueva era a la que se refiere esa era, en contraposición a esta era. Esta es la era de la muerte donde todo comienza y termina, mientras que esa era es la vida eterna. Habiendo vencido el mundo de la muerte, Jesucristo el modelo se despliega a medida que ascienden, victoriosos, al mundo de la vida eterna, pues ustedes son los dioses que descendieron, se individualizaron para ascender como el Señor, como no hay otro ser. El mundo puede condenarte si eres ladrón de profesión, pero Pablo no. Importa poco lo que te suceda individualmente entre la cuna y la tumba. Pero importa mucho si, al escuchar mi historia de salvación, la crees, porque entonces romperás el cascarón y te elevarás por encima de todas estas tonterías mundanas. La historia de la salvación nos fue contada como a ellos, pero no les benefició porque, creyendo que este mundo de muerte era real, estaban más interesados en alcanzar mayor intelecto y más riqueza aquí, por lo tanto, la historia no fue recibida con fe. Leí una historia sobre Lord Russell, quien, aunque le encantaba que lo llamaran Lord, dijo: considero la religión una enfermedad, nacida del miedo. Una fuente de incalculable miseria para la humanidad. Pues bien, les digo que no es una enfermedad, aunque sé que existen innumerables interpretaciones del gran misterio. Al igual que Pablo, me enseñaron que Cristo fue un hombre que vino al mundo y afirmó ser el Mesías para salvar al mundo. Pero les digo que el cristianismo se basa en la afirmación de que ocurrieron una serie de eventos sobrenaturales, en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. Cuando comprendí que estos eventos definían al hombre modelo que era Cristo, supe que no había otro. Se necesitan los muchos golpes del mundo para reducirnos a ese ser líquido y cósmico que despierta en la tumba. Esa tumba no está en un cementerio, sino en el cráneo del que un viento tormentoso te despertará. En el Talmud de Jerusalén, existe la tradición de que el Mesías nació en Belén la noche de la destrucción de Jerusalén y fue arrastrado por un viento tormentoso. Les aseguro que es cierto. Cuando el viento tormentoso me poseyó, sentí un temblor de pies a cabeza.
Sentí como si mi cuerpo se destrozara al despertar. Esperando ver la misma habitación en la que me había retirado, desperté y me encontré en una tumba que intuitivamente supe que era mi cráneo. Estaba sellado, y al apartar una piedra, descubrí que podía meter la cabeza por la abertura. Lo hice y salí de ese cráneo como un niño sale del vientre de una mujer, pero este era el vientre de arriba, no el vientre de abajo, pues hay que nacer de arriba para heredar el reino de Dios. Entonces, toda la imaginería, tal como nos cuentan las escrituras, me rodeó, presenciando el acontecimiento. Está escrito que el ángel del Señor dijo a los que iban a ser testigos, vayan y lo encontrarán, porque Dios ha nacido hoy en Belén. Busquen esta señal, un bebé envuelto en pañales, acostado en el suelo. Los testigos fueron entonces apresuradamente y encontraron la señal, pero no pudieron ver al que estaba teniendo la experiencia porque era espíritu, y como Dios es espíritu, era Dios quien había nacido. Aunque no podía ser visto por ojos mortales, mis testigos no podían verme, pero yo sí los veía, y cada pensamiento suyo me era objetivo. Entonces, la señal de mi nacimiento fue arrastrada por un viento tormentoso. Ahora, sabiendo que soy Dios, que soy Padre, necesito un hijo que dé testimonio de mi paternidad. 5 meses después, David, el Hijo de Dios, se presentó ante mí y me llamó Padre, y cumplí su promesa. Entonces volví a la limitación de mi cruz para compartir mis experiencias con ustedes, mis hermanos, para animarlos a creer. Vi a mi único Hijo, que es el único Hijo de Dios. Ese Hijo es la personificación de todas las generaciones de hombres y sus experiencias, lo que demuestra que la raza humana ha terminado y que la corona de justicia es mía. He desempeñado todos los papeles hermosos y desagradables en este mundo. Tuve que hacerlo para ver a mi Hijo, cuya belleza es inconmensurable, y cuyo nombre es David. Ahora, el tercer acto poderoso revela tu verdadera identidad como la del oro fundido. En el libro de Zacarías, leemos, estaba de pie sobre el monte de los olivos cuando éste se dividió de este a oeste, pues una mitad se movía hacia el norte y la otra hacia el sur. Descubrirás, como yo, que el monte de los olivos del que se habla aquí es tu cuerpo, pues el Antiguo Testamento es una premonición, una predicción de una manera no del todo concluyente e inmediatamente evidente. Es una sombra, pero no la sustancia. Zacarías se refiere a una montaña, pero cuando te suceda, te darás cuenta de que la montaña eres tú mismo. Es tu cuerpo, que se divide de arriba a abajo, de este a oeste, mientras un lado se mueve hacia el norte y el otro hacia el sur, revelando oro líquido y fundido en su base. Al contemplar este oro líquido y vivo, supe que era yo mismo, me fundí con él y ascendí a mi cráneo, al reino de los cielos, porque el reino está dentro. En ese momento, partí del mundo de la generación y regresé al mundo de la regeneración, mientras los cielos reverberaban como truenos. Habiendo regresado al estado fundido, me fundí en el molde que me fue preparado antes de que el mundo existiera, para convertirme en la imagen viviente que irradia y refleja la gloria de Dios. Ahora soy la imagen misma de Dios. El deseo primordial de Dios fue, hagamos al hombre a nuestra imagen. Les digo que Él lo ha obrado. Como uno de los dioses, he completado el viaje, pero como todos somos hermanos, me veo obligado a permanecer en el mundo para decírselo con la esperanza de que ustedes, que aún duermen, me crean. Les digo que el Cristo de las Escrituras es un modelo de salvación y no un hombre separado de ustedes mismos. Los 4 actos poderosos que conforman esa redención comienzan con tu despertar interior y terminan con el descenso de la paloma. 2 años y 9 meses después de mi ascenso al reino de los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma corporal de paloma y me inundó de amor. Entonces supe que había cumplido plenamente mi función y que ahora era una piedra gloriosa y viva en el cuerpo vivo de Cristo resucitado. Cristo es el único ser que cayó conteniéndolo todo en sí mismo. Nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Como no podía caer sin todos nosotros, acordamos caer con él. Ese fue un acuerdo para la expansión, pues la verdad es una iluminación en constante expansión. Dios, habiendo alcanzado el límite de la contracción y la opacidad, murió para ascender a una expansión y translucidez ilimitadas.
La opacidad que es duda se personifica como una cosa y se le llama diablo, y este ser llamado hombre es el límite de la contracción. Puede ser difícil de creer, pero, como dijo Pablo después de su revelación, la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios, y la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El hombre cree que se está volviendo cada vez más sabio, pero es solo una tontería cada vez más sabia. Pero Dios permite que la tontería continúe mientras los hombres se dan medallas, sabiendo que después de la revelación el hombre sabrá que la Biblia no habla de un Mesías que vendrá de afuera, sino de adentro. Un hombre cayó, diciendo, yo digo, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes. Sin embargo, caerán como hombres y morirán como un solo hombre, o príncipes. ¿Se imaginan eso? Cayendo como un solo hombre, somos príncipes, y si eso es cierto, entonces nuestro Padre es Rey. Les digo que nuestro Padre es Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es el Señor Dios Jehová, quien nos eleva hacia sí mismo para que cada uno de nosotros tenga plena conciencia de ser el Padre. Independientemente de su sexo actual, son hijos de Sat destinados a despertar como el Padre. Esta maravillosa historia de las Escrituras es completamente malinterpretada. Los predicadores de hoy no son enviados, pues aún no han despertado, por lo tanto, les contarán todo tipo de historias sobre la interpretación de las Escrituras. Antes de 1959 no fui enviado, pero en 1959 fui llamado, incorporado al cuerpo de Dios y enviado. Esta incorporación es como una impresión hecha por un sello en cera o arcilla, pues salí portando la imagen de Dios. El ojo mortal no puede ver esa imagen, y cuando muera aquí, mi cuerpo físico se desintegrará como todos los cuerpos. Mis amigos dirán que estoy muerto, pues para ellos soy un ser mortal con debilidades y limitaciones de la carne. Quienes me ven como Neville se equivocan, pues no pueden oír lo que digo, pues ven un cuerpo desintegrándose ante sus ojos. Juzgan por las apariencias y no comprenden que Dios no ve como el hombre ve. El hombre ve al hombre exterior, mientras que Dios ve al hombre interior, y yo, el hombre interior, he sido impreso en Dios como un gran sello sobre el acre. Llevo este pequeño cuerpo que continúa descomponiéndose, sin embargo, yo, invisible al ojo mortal, irradio y reflejo la gloria de Dios. Soy la imagen misma de la persona que es Dios, pero solo aquellos con los ojos abiertos me verán. Les prometo a quienes me escuchan esta noche que no pasará mucho tiempo antes de que partan de este mundo. No tengan miedo. Serán restaurados a la vida, en un mundo como este, para continuar su viaje. Si creen lo que han escuchado de mí, aunque no estaré allí, donde quiera que vayan hablarán de la obra que hice aquí. Individualmente, he dejado el mundo de la muerte. Solo estoy esperando el momento en que esta pequeña prenda sea quitada por última vez. Ya no seré restaurado a un mundo de mortalidad como este, porque he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia donde voy a esperar a que todos mis hermanos entren en esa unión y sean el único ser que bajó cargándolo todo. Recuerda mis palabras, no te engaño. No tardarás mucho en quitarte esta prenda y encontrarte restaurado a la vida. Allí encontrarás a muchos de tus amigos que te precedieron. Será un mundo como este, donde harás todo lo que hacemos aquí. Y recordarás quién te enseñó. No me verás allí, pero con el tiempo me verás. Ahora voy a donde tú no puedes ir, pero tú sí, porque todos despertarán como Dios Padre. No intento persuadirte para que cambies tu actitud hacia quien te habló. Solo te digo lo que sé por experiencia. Al igual que Pablo, no recibí este conocimiento de un hombre, me llegó mediante la revelación de la verdadera naturaleza de la salvación. Es algo completamente diferente. La salvación no es un hombre, sino un hombre modelo arraigado en todos, que despertará en todos en una experiencia en primera persona, singular y en tiempo presente. Cuando la experiencia sea tuya, tú también sabrás quién eres. Me enseñaron a creer que Dios era otro, pero cuando el modelo despertó en mí, supe que yo era Él.
Ahora permanezco en el mundo solo para compartir esta sabiduría con mis hermanos. El autor desconocido del libro de Hebreos dijo: hermanos santos, miren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Todos compartimos este gran don, así que miremos ahora a Jesús, el apóstol llamado y enviado. Es Jesús quien es llamado. Eso es lo que realmente eres. Como apóstol, eres llamado y enviado a contar la historia de la salvación desde la experiencia. Compartirás tu buena nueva, sabiendo que no todos los que la escuchen responderán. De hecho, muchos, más interesados en los honores humanos, la descartarán. Quienes tienen 50 millones de dólares solo están interesados en aumentar su riqueza a 100 millones y, aunque tengan 80 años cuando escuchen tu historia, no les interesará, pues seguirán queriendo más de lo que dejarán atrás al partir de este mundo, pues no podrán llevárselo consigo, como sabes. Construirán un mundo como este, solo que desprovisto de lo que construyeron aquí, y se entregarán a un rol más adecuado para la obra que aún debe realizar en ellos el Hijo de Dios que lleva esa vestidura. Puede que lo destierre del rol de millonario y lo coloque en el de limpiabotas o de limpiador de letrinas, si eso es necesario para la obra que aún debe realizar en él. El mundo al que van es tan real como este. Sé que es cierto por experiencia. Me he sentado en una silla y he sentido que algo sucede dentro de mí, y veo un mundo sólidamente real. A medida que mi consciencia sigue la visión, entro en ese mundo y se cierra ante mí, como si este mundo se hubiera excluido. Mientras estoy en ese mundo, mi cuerpo es real. Es visto y oído por otros. Si en ese mundo tengo un cuerpo como este, pero quienes están aquí ven mi cuerpo dormido en una silla, ¿cómo lo obtuve? Fue tan real para mí y para quienes me vieron y oyeron allí como este cuerpo que ahora ves aquí. Podrías destruir este cuerpo, pero no lo habrías destruido en ese mundo. William Blake dijo una vez: el roble se corta con el hacha y el cordero se mata con el cuchillo, pero sus formas eternas permanecen para siempre y se reproducen mediante la semilla del pensamiento contemplativo. Cuando entré en ese mundo, supe que era un hombre llamado Neville. Era tan consciente de ser Neville que me revestí del cuerpo que era Neville. Sin embargo, sabía que había un cuerpo que era Neville, profundamente dormido en una silla. ¿Cómo sucedió? Por la semilla del pensamiento contemplativo. Al morir aquí, te reconstruyes a la imagen que conoces, solo que la reduce en edad a un tiempo que te plazca. Un hombre de 80 años, sabiendo lo que sabe ahora, llevará un cuerpo de 20 años, creado por la semilla del pensamiento contemplativo. ¿Quién lo hace? El Dios en él. No pasará por el vientre de una mujer, sino que creará un nuevo cuerpo por la semilla del pensamiento contemplativo. Continúa en ese mundo, igual que aquí, para morir allí y comenzar de nuevo hasta que escuche la historia de la salvación y crea. Ahora entremos en el silencio. Recuerda darle like a este vídeo. Suscríbete y deja que el sonido de la campana te guíe de vuelta.